Bueno, como les estaba platicando, el linaje mieloide son todas estas células que van a estar muy relacionadas con la inmunidad innata, también tienen que ver con la inmunidad adaptativa, ¿ok? Una célula, como bien sabemos, va a ser este militar, este soldado que va a ser muy relevante en la defensa, en la protección contra algún agente infeccioso, contra algún agente autoinmune. Y bueno, hay que saber de dónde provienen, ¿ok? Recuerden, vamos a hablar de células de origen mieloide. Y todo esto se va a originar en la médula ósea. En la médula ósea vamos a tener unas células muy famosas y que ustedes ya las conocen. Estas células que están aquí en la médula ósea van a ser las causantes de qué? De que nosotros podamos tener más células, que nosotros podamos diferenciarnos hacia un neutrófilo, hacia un mastocito, hacia un basófilo, etcétera. Y esta célula que se encuentra en la médula ósea va a ser la célula hematopoyética, ¿ok? Esta célula hematopoyética, esta célula que se va a encontrar en la médula ósea, va a ser la causante de que nosotros podamos tener linaje, que podamos tener hijos. Esta es la madre de todas las células. Todas las células provienen de aquí, la gran mayoría, ¿no? En el origen mieloide, esta célula hematopoyética va a diferenciarse. ¿Diferenciarse a qué? Pues bien, se va a diferenciar a otra célula. Y esta otra célula a la cual se va a diferenciar se va a llamar CMP. Oye, Carlos, pero pues, ¿qué significa CMP? CMP significa, por sus siglas en inglés, progenitor mieloide común. Recuerden, el día de hoy vamos a hablar del linaje mieloide. Y este progenitor que deriva de esta célula no llegó por la gracia del Señor. No. Necesitamos factores de transcripción. Y estos factores de transcripción van a crear un ambiente inmunológico que haga propenso a que nosotros podamos diferenciarnos hacia esta célula de acá. No hay nadie, ¿verdad? Sí hay más gente, perdón. ¿Ok? Es un ejemplo clarísimo. Yo necesito irme, no sé, a Querétaro y tengo que agarrar la carretera, no sé cómo se llega a Querétaro, pero la que va para el norte, ¿ok? Para que yo llegue a la carretera que va a Querétaro necesito indicaciones. Y esas indicaciones me las va a dar Google Maps. Google Maps me va a decir, vas a tomar este camino, ¿ok? Haciendo analogía de eso, nuestro Google Maps, el que va a dirigir la célula hematopoyética a nuestro progenitor mieloide común, va a ser un factor de transcripción. Los factores de transcripción los vamos a poner con azul. Y este factor de transcripción se va a llamar P.U.1. ¿Ok? Pu.1 es un factor de transcripción que obviamente van a haber muchos más, pero este va a ser el principal y va a estar aumentado en muchísima cantidad. Vamos a tener pues cantidades anormalmente altas de Pu.1, que es un factor de transcripción. Y con la ayuda de este factor de transcripción, nosotros haremos que la célula hematopoyética se diferencie hacia el progenitor mieloide común. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es el factor de transcripción más importante para la diferenciación de esta a esta? Ustedes responden Pu.1. Es un factor de transcripción que si tenemos más factores de transcripción, obviamente los tenemos. Entonces vamos a poner aquí en chiquitito más otros factores. Pero el que yo quiero que ustedes aprendan y que saquen de esta clase es este de aquí. Pu.1 es el que nos ayuda a conseguir este progenitor mieloide. ¿Ok? Antes de pasar, quiero hablarles un poco sobre esta célula hematopoyética. Esta célula hematopoyética
es importante y la vamos a abordar de mucha mayor pues, importancia en el tema de órganos linfoides, que es la siguiente clase. ¿Ok? Pero ahorita yo quiero que sepan que esta célula hematopoyética va a tener ciertas características que las van a hacer especial. Así como a mí me hace especial saberme la tabla del 10, a ustedes los hace especial saberse la tabla del 11. ¿Ok? Entonces, esta célula hematopoyética va a tener la capacidad de autorrenovarse. ¿Va? Y aparte de autorrenovarse, es una célula multipotente. Y es lo que les estaba comentando. Al ser multipotente, tienen la capacidad de diferenciarse, de hacer división celular. Y al momento que hace división celular, pues obviamente va a tener, ¡pum!, hijos. Y esos hijos que va a tener esta, van a tener la capacidad de ¿qué? De autorrenovarse y volveremos a tener células hematopoyéticas. Entonces es un ciclo vicioso. ¿Ok? Estas son sus características. Las células hematopoyéticas son multipotentes porque de ellas podemos sacar muchísimas células hijas y tienen la capacidad de autorrenovarse. Esto para que al momento de que el sistema inmune diga, oye, yo quiero que tú me crees un neutrófilo, las células hematopoyéticas van a estar pum, 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 creando, creando, creando. Y obviamente, pues iba a llegar un momento en el que se van a acabar porque todo se acaba, ¿no? Pero pues bueno, van a estar ahí. Y también tienen la habilidad, que esta sí a veces me cuesta escribirla, que es la quiescencia. Quiescencia, creo que sí. Bueno, esta habilidad que tiene, lo que hace es que le proporciona la habilidad a la célula hematopoyética de mantenerse basal, como estar dormida y únicamente activarse cuando sea necesario, para no hacer gastos innecesarios de energía o que haya algún problema ahí. ¿Ok? Entonces recuerden que es quiescencia. Quiescencia. Sí. Bueno, tenemos estas tres. Ahora, otra cosa muy importante en cuestión de las células hematopoyéticas son sus marcadores de superficie. Y vamos a tener muchísimos marcadores de superficie y puedo pasarme todo el día hablando de esos marcadores de superficie. Entonces déjenme sacar otros colores para que sea más sencillo. Déjenme ver si no hay gente. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estos que vamos a tener? Marcadores de superficie súper importantes de la célula hematopoyética. Vamos a tener a CD34. Esa es una de las más preguntables. Podemos tener también a CD38, pero negativo. Acá va a ser positivo. Aparte de esto, también podemos tener a CD. Adivinen cuál CDC es. Exacto, CD90. Y esos son algunos ejemplos que podemos tener de algunos marcadores de superficie. Los demás los vamos a ver en la clase de órganos linfóides. ¿Ok? Pero bueno, ya tenemos nuestra célula hematopoyética que tiene estas características y que tiene estos marcadores y que gracias a PU.1, que es un factor de transcripción, nos dio nuestro progenitor mieloide común. Ahora queremos que este progenitor mieloide común se siga diferenciando para poder conseguir ¿qué? Otra célula. ¿Cuál va a ser esa otra célula que nosotros vamos a obtener? Pues esa otra célula que nosotros obtenemos es esta de aquí. ¿Cómo creen que se llame esa célula? Exactamente, esa célula se va a llamar GMP. ¿Y qué significa eso? Muy bien, significa progenitor meloide de granulocitos. ¿Ok? Digo, progenitor de monocitos y granulocitos. Ay, perdón, perdón. Entonces, ya tenemos este de acá y ya tenemos este de acá. Lo mismo, para que CMP, para que el progenitor meloide común pase al progenitor de mastocitos y de granulocitos, vamos a necesitar un ambiente que haga propenso esta diferenciación. Y en el caso de esta segunda parte, acá está mi azul, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Uno, vamos a necesitar a la interleucina número 3. ¿Ok? Aparte de nuestra interleucina número 3, también vamos a tener un factor estimulante de colonias, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos.
Esto. Estas son sus siglas en inglés, ¿ok? Interleucina número 3, y este es el factor estimulante de colonias de monocitos y de granulocitos. Y aparte de tener eso, también necesitamos otros factores de transcripción, como lo puede ser, nuevamente, PU.1 y 1, que se llama C. A ver, déjenme, lo pongo de otro lado para que no se vea tan lleno de este lado. El otro que nosotros tendríamos es C-E-B-P alfa. ¿Ok? Ese es el otro factor de transcripción que nosotros tendríamos. Y gracias a la combinación de estos cuatro, que es la interleucina número 3, el factor estimulante de colonias, ¿de qué? De monocitos y granulocitos, más el factor de transcripción PU.1 y C-EBP alfa, nosotros vamos a conseguir a nuestro progenitor de monocitos y de granulocitos. ¿Ok? Muy, muy sencillo. Y ahora aquí va a suceder algo sumamente importante, y es que se va a bifurcar esta de acá. ¿Por qué queremos que bifurcarnos? Porque queremos conseguir tanto monocitos como granulocitos. Y esto se va a hacer nuevamente de la misma manera que hemos estado viendo. ¿Ok? Vamos a necesitar la ayuda de ciertos factores de transcripción, de ciertas interleucinas para nosotros lograr tener nuestro objetivo. En este caso, vamos a tener acá a GP. Bueno, déjenme, mejor lo borro. Así. Primero ponemos aquí nuestra célula y acá vamos a poner otra célula. Esta célula que tenemos aquí va a ser nuestro progenitor de granulocitos. Y este que vamos a tener acá va a ser nuestro progenitor de monocitos. Y ya que nos encontramos de este lado, pues vamos a seguirle. Recuerden que GMP es el progenitor de monocitos y granulocitos. Y aquí se bifurca la vía. ¿Por qué? Porque tanto necesitamos monocitos como necesitamos granulocitos. Y esto también va a depender de las necesidades que requeramos en ese tiempo, en ese momento en el que está sucediendo una infección, en el que esté sucediendo algún problema autoinmune. ¿Por qué? Porque no todas las células del sistema mieloide pueden fagocitar. No todas las células del sistema mieloide pueden tener actividad extracelular. Es dependiendo de lo que necesitamos en ese momento. Ahorita me van a entender un poco más. ¿Ok? Pero bueno, ya estamos acá de GMP a MP. ¿Cómo lo hacemos para llegar acá? Sumamente sencillo. Vamos a necesitar otro factor de transcripción. Y ese factor de transcripción que nosotros vamos a necesitar va a ser el CSF. Factor estimulante de colonias de monocitos. Si nosotros tenemos este, desviamos hacia el progenitor de monocitos. Y el progenitor de monocitos va a hacer que nosotros consigamos a quién creen. Exactamente, a los monocitos. Entonces vamos a jalarnos hacia arriba, pum, 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 y bueno, llegamos aquí. Esta célula que tenemos aquí se le va a conocer como monocito. El monocito es una célula importante, porque de ella podemos conseguir ¿a quién? A los macrófagos. Punto importante, no todos los macrófagos provienen del monocito. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Va? El monocito, como una de sus características, es que no es tan abundante como lo podría ser un neutrófilo. Va a tener, vamos a poner sus características de color acá, va a tener una población alrededor de 5 a 10% de los leucocitos totales que nosotros vamos a tener.
Espérenme, hay gente que quiere entrar. Entonces, recuerden, la población de los monocitos de 5 a 10% de los leucocitos totales que tenemos. Y este monocito va a tener funciones dependiendo del subtipo de monocito que estemos hablando. Ojo, aquí hay preguntas de examen como no tienen idea, ¿ok? Aquí pueden salir varias preguntas. ¿Por qué? Porque el monocito se va a dividir o va a tener diferentes poblaciones. Y estas poblaciones vamos a ponerlas acá abajo. Esta es una y esta es otra. Recuerden, todos son derivados de los monocitos. Este monocito que tenemos del lado izquierdo lo vamos a conocer como el monocito clásico. Y este de acá lo vamos a conocer como el monocito no clásico. Y antes de pasar a sus características, tenemos que hablar de sus marcadores, que son también muy importantes. En cuestión del monocito clásico, así como la célula hematopoyética tiene estos marcadores que nos dicen, si yo estoy viendo CD34, si yo estoy viendo CD38 negativo, estoy viendo CD90, estoy hablando de una célula hematopoyética. Acá con los monocitos sucede algo similar, diría yo idéntico. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, en este caso, el linfocito, el monocito clásico, va a tener CD14 positivo, muy positivo, ¿ok? Se va a encontrar con estos marcadores de manera pues bastante elevada. Y aparte de eso, vamos a tener otro marcador que va a ser CD16 negativo, ¿ok? Mucho ojo aquí. El monocito clásico, CD14 positivo, muy positivo, está muy marcado de aquí, este clúster. Y también vamos a tener CD16, pero va a estar negativo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del no clásico, acá va a cambiar un poco la cosa. Y acá vamos a tener CD14 nuevamente, pero aquí solo vamos a tener una cruz. Es decir, que sí se puede llegar a encontrar, mas no va a estar en las mismas cantidades que lo tendríamos en el clásico. Pero lo que lo va a hacer diferente es que el no clásico va a tener sumamente marcado o en cantidades altas a CD16. ¿Ok? Vean, esta es la diferencia. C14, positivo. C16, sumamente positivo. Dos cruces. Clásico, CD14, sumamente positivo. Mucha cantidad de CD14, ¿no? Este marcador que va a tener esta célula, pues se va a encontrar en cantidades más altas. Dos cruces, CD16, negativo, muy bajo. Y esto van a ser los dos tipos que vamos a tener de monocitos. Que si existen otros tipos, claro que existen otros tipos. Tenemos también los intermedios, disculpen, pero no los vamos a ver el día de hoy. Y tampoco tienen que sabérselos, ¿va? Ahora, ¿cuáles van a ser sus características? Lo que los va a hacer diferentes. Pues bien, el clásico va a estar principalmente involucrado en fenómenos inflamatorios, es decir, en la fagocitosis, inflamatorios. Y el no clásico va a tener que ver más que nada con el patrullaje, ver que esté funcionando bien el sistema, encontrar que haya algún tipo, pues, de, ¿cómo se llama?, de problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Pues sí, ustedes digan, Todo bien, ¿no? ¿todo bien? Ok, bueno. Estos acá, pues son los clásicos, son los inflamatorios, son muy rápidos, cuando existe algún tipo de inflamación se reclutan con rapidez, y acá los no clásicos, pues es lo contrario. Muy bien, recuerden, los clásicos inflamatorios tienen que ver en estos procesos, y pues obviamente
Los no clásicos tienen que ver con el patrullaje y ver que no haya problemas en todo la vasculatura, es decir, que estos o sea, patrullan para ver que haya o no haya daño vascular. ¿Va? Y bueno, después de esto, ya conocemos dos tipos muy importantes, el clásico y el no clásico. Ya sabemos sus marcadores de superficie, ya sabemos cuáles van a ser sus características. Pues bueno, la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿y de dónde vienen los macrófagos? Los macrófagos van a tener, en este caso, dos orígenes, ¿va? El primer origen, porque ya estamos hablando de esto, es que se van a derivar ¿de dónde? De los monocitos. Punto importante que quiero que recuerden. Los macrófagos, en su mayoría, van a derivarse del monocito clásico. Eso no significa que no puedan diferenciarse de un no clásico. Las cantidades que tenemos de los monocitos clásicos son mayores que las tenemos que los no clásicos. Y estas se van a encontrar principalmente en tejidos que pues están inflamados, que están combatiendo algún patógeno, que están combatiendo algún tipo de daño. Es por ello que se derivan mayoritariamente de los clásicos. ¿Ok? Entonces vamos a poner otra de acá y vamos a poner a nuestro macrófago. Macrófago. ¿Ok? Ahora, como les estaba mencionando, no todos los macrófagos derivan del monocito. Algunos otros derivan desde el desarrollo embrionario, ¿va? Entonces, vamos a poner un macrófago aquí abajo y acá, pues la verdad no sé cómo dibujarlo, pero vamos a poner aquí esto de acá y acá vamos a poner esto. ¿Qué es esto de aquí? Esto que ustedes están viendo es, vamos a ponerlo en azul para que no se olvide, esto de aquí es el saco vitelino. Y este de acá es el hígado fetal. Recuerden eso. Ese es el otro origen que podrían tener los macrófagos. Uno, que deriven de los monocitos. Otro, que se hayan desarrollado durante el proceso embrionario, que provengan del saco vitelino, que provengan de dónde? Del hígado fetal. ¿Ok? Y estos macrófagos que vienen del saco vitelino, del hígado fetal, que vienen del desarrollo embrionario, van a ser residentes ¿de qué? De diversos tejidos. Y algo muy importante que van a tener estos macrófagos que tenemos acá es que se van a tener la habilidad de autorrenovarse. ¿Va? Recuérdenlo, los macrófagos que provienen del saco vitelino, que provienen del hígado fetal, tienen la capacidad de autorrenovarse. ¿Por qué? Porque tienen que estar en los tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son esos tejidos del cuerpo que nosotros tenemos? Pues obviamente, uno de ellos, el más famoso, pues es el hígado. ¿Alguien sabrá cómo se llaman los macrófagos del hígado? Las células de Kupffer. Excelente, muy, muy bien. Entonces, si hablamos del hígado, es con dos Fs, ¿no? Muy bien. Entonces, macrófagos del hígado son las células de Kupffer. Si nosotros hablamos del sistema nervioso, hablamos de la microglia. ¿Ok? Sumamente importante saber eso. Los macrófagos residentes de los tejidos. ¿Qué tejidos? Que si tenemos piel, hígado, sistema nervioso central, pulmón, ahí van a haber macrófagos, pero estos macrófagos van a provenir del desarrollo embrionario.
Hígado, células de Kupffer. Sistema nervioso central, microglía. Piel, células de Langerhans. Pulmón, ¿cuáles son esos? Exactamente, los macrófagos alveolares. Recuérdenlo. Macrófagos que provienen del hígado fetal, que provienen del saco vitelino, capaces de autorrenovarse para poder persistir en esos órganos durante años. Sencillo. Y ahora, este que nosotros tenemos acá, nuestro macrófago que viene de acá, todos conocemos que el macrófago tiene esta habilidad excepcional de poder fagocitar y listo. Se come las cosas, las elimina mediante ácidos hipocloríticos, que si los elimina por la INOS, etc. Pero, no siempre es así, porque tenemos dos subtipos de macrófagos. Dos. Y esos dos no son fagocíticos, solo uno de ellos lo es. ¿Va? Y acá va a existir otra diferenciación. Esa diferenciación es esta acá. Tenemos acá y tenemos acá. El macrófago que vemos aquí arribita, se le va a conocer como el macrófago M1. Y este que tenemos acá abajo se va a llamar macrófago M2. Primera gran diferencia, la función que va a tener cada uno de estos macrófagos. ¿Cuál va a ser la función que van a tener? Y la respuesta es que son contrarios. ¿Cómo que contrarios? Pues muy fácil. Este de aquí, el M1, está relacionado con, estamos viendo con verde, la fagocitosis. Si yo te hablo de fagocitosis, cuando me refiero a un macrófago, me estoy refiriendo a un M1. Cuando yo te hablo de reparación, cuando te hablo de antiinflamación, antiinflamatorios, yo te estoy hablando del macrófago M2. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del M2? Es la reparación tisular. ¿Ya vieron por qué les dije que son contrarios? El M1 tiene que ver con la fagocitosis, contra el control. Tiene que controlar todo lo que sucede, disminuir aquello que nos está haciendo daño, como fagocitándolos. Y el M2 lo que va a hacer es reparar todo el daño que ocurrió al momento de que sucedió ese agente lesivo. Para llegar al M2, para llegar al M1, necesitamos, pues obviamente, la ayuda de ciertos factores. Y pues bueno, ustedes ahorita, en forma resumida, les voy a poner que para el M1 vamos a necesitar del interferón gamma y para este de acá abajo nosotros vamos a necesitar a la interleucina número 4 y también a la interleucina número 13. ¿Ok? Interferón gamma. También ponemos aquí. Ya después vamos a ver qué es un lipopolisacárido, pero bueno, estos son productos microbianos. Entonces, para que nosotros nos derivemos hacia M1, necesitamos de interferón gamma y también de lipopolisacáridos, de productos microbianos. Y en el caso del M2 necesitamos un perfil con interleucina número 4 e interleucina número 13. Recuerden que las interleucinas son quimiosinas. Las quimiosinas son proteínas. Y estas proteínas, como bien les había mencionado, van a dirigir hacia qué nos vamos a diferenciar. Son las que comunican el sistema inmune, ¿va? Y esta activación, pues va a tener nombres distintos, ¿no? Acá va a ser la activación clásica. La vía clásica del macrófago es para conseguir un M1. Y la vía alternativa es para conseguir al M2. ¿Va que va? Sencillito. Y eso es el perfil de los monocitos. Ahora, otra cosa importante.
Déjenme ver la cámara, que sí se vea todo dentro de del encuadre. Sí, todo se ve. ¿Va? Del monocito clásico, como bien les había mencionado, como es el que más hay, pues de ahí vamos a tener la gran mayoría de células. El macrófago, el M1, el M2, y también podemos tener esta otra célula que les voy a poner acá abajito. ¿Cuál va a ser esa otra célula que nosotros vamos a tener? Pues va a ser esta de aquí. Si yo les pongo ese dibujito, siempre que van a ver un diagrama, siempre que ven un dibujo y les ponen una cosa así como estrella de mar, se están refiriendo a una célula dendrítica. Las células dendríticas, un subtipo de ellas, puede venir ¿de dónde? De los monocitos. Y esta célula dendrítica se va a llamar célula dendrítica derivada de monocitos. En el caso de esta célula dendrítica, para que nosotros logremos pues tenerla, pues necesitamos la ayuda de, obviamente, algunas interleucinas, como lo podría ser la interleucina número 4. ¿Para qué va? Y pues bueno, ¿qué creen que haga una célula dendrítica? Exactamente. ¡Pum! Capturar. Capturan antígenos, presentan antígenos y llevan a cabo funciones que vamos a ver más adelante. A las células dendríticas las vamos a ver con mucho mayor énfasis en su video, ya que empezamos el bloque. Vamos a ver, hacer un video dedicado a las células dendríticas y también los vamos a ver en los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado por sus clases de histo? Los nódulos, ¿Cómo? los nódulos linfáticos, Exactamente, muy, muy bien. Ahora los linfoides secundarios es donde se lleva a cabo esa respuesta inmune, ¿ok? Los ganglios, el vaso, el MALT y pues todos los tejidos linfoides asociados a, pues, al GALT, MALT, BALT, etc. Ya los vamos a ver, ¿ok? No se preocupen. Y pues bueno, vamos a poner aquí APS, para que ustedes recuerden que es una célula presentadora de antígenos. ¿Dudas acerca de esto? Todo esto, esta diferenciación va a suceder después de que el monocito haya circulado en sangre. Ya que haya circulado en sangre, llega al sitio de inflamación, llegue a su lugar indicado, pues bueno, ya vamos a tener esta capacidad de volvernos un macrófago, esta capacidad de volvernos una célula dendrítica, dependiendo de lo que se necesite en ese instante. Que si necesitamos un M1, ¡pum! A ese. Que si necesitamos un M2, pues aquel. Así. El sistema inmune es eso. Dependiendo de las necesidades que tenga nuestro organismo, es la célula que nosotros vamos a obtener, es la respuesta que nosotros vamos a crear. Y pues bueno, este es el perfil de los progenitores mieloides. Digo, progenitor de los monocitos. Recuerden, progenitor de monocitos y granulocitos, llega acá el progenitor de monocitos, este se deriva al monocito gracias al factor estimulante de colonias de monocitos. El monocito tenemos dos tipos, clásico, no clásico, inflamatorios, ver si existe daño vascular, sus marcadores, el clásico, ¡pum!, se deriva a macrófagos, bueno, se puede diferenciar. Tenemos dos vías, la vía clásica para la fagocitosis, la vía alternativa para la reparación tisular. Después tenemos también macrófagos que provienen del desarrollo embrionario, del saco vitelino, del hígado fetal, hígado, células de Kupffer, sistema nervioso central, la microglía, células de Langerhans, piel, macrófagos alveolares, pulmón. Que si queremos ahora una célula dendrítica, el monocito lo puede hacer, viaja, circula de la sangre, llega al sitio de inflamación y se puede diferenciar en
una célula dendrítica derivada del monocito que presenta antígenos. Primera parte de la clase hecha. ¿Alguna duda? Va, ¿ok? Vamos a darles un pequeño descanso y ahorita regresamos para que puedan ver aquí el dibujito y le tomen foto o le tomen screenshot o algo así, ¿ok?
Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya vimos acá el progenitor mieloide. Ya vimos acá nuestro progenitor de monocitos, perdonen. Este es nuestro progenitor de monocitos. Pues ahora tenemos que irnos de este lado, que es los progenitores de granulocitos. Para que nosotros, pues, nos bifurquemos y vayamos para allá, necesitamos la ayuda de ciertos factores de transcripción. Necesitamos la ayuda de ciertas interleucinas. ¿Cuáles podrían ser esas? Pues obviamente vamos a citar un factor conocido como el factor estimulante de colonias. ¿De qué? De granulocitos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver células que contengan gránulos, ¿va? Factor estimulante de colonias de granulocitos nos ayudan a tener nuestro progenitor de granulocitos. ¿Qué otro podríamos tener? Pues también a la interleucina número 3. Ya llevamos dos. ¿Qué creen que necesitamos? Muy bien, vamos a necesitar que MSF, el factor estimulante de colonias de monocitos, se encuentre disminuido. ¿Por qué? Porque así también aseguramos a que nosotros no nos desviemos para el otro lado, sino que mantengamos esa dirección justamente para allá enfrente de qué? De conseguir a nuestro progenitor de granulocitos. Aparte de eso, también podríamos tener esta de acá, que son niveles también bajos de PU.1, que es la que vimos acá. Acá, en el caso de la célula hematopoietica, para pasar al progenitor mieloide común, sí necesitamos tener altas cantidades de este factor de transcripción, que es PU.1 y otros factores, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos seguir nuestro caminito, necesitamos diferenciarnos. Acá ya no, acá ya necesitamos otro tipo de célula, necesitamos otro tipo de linaje. Y es por ello que necesitamos tener un microambiente, tener un ambiente inmunológico que sea propenso a que nosotros tengamos esta célula de acá. ¿Ok? Y aparte de eso, también tendríamos que tener el factor de transcripción aumentado C-EBP alfa. ¿Va? Necesitamos todo eso para que nosotros lleguemos al progenitor de granulocitos. Nuevamente, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el cuerpo en ese momento para que nosotros consigamos esta de acá, este progenitor de granulocitos? Necesitamos, primeramente, un factor estimulante de colonias de granulocitos. ¡Pum! Para allá. Necesitamos a la interleucina número 3, para allá. Necesitamos crear un ambiente propenso que nos facilite la diferenciación hacia acá. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con estas dos y niveles bajos del factor estimulante de colonias de monocitos, niveles bajos de qué? Del factor de transcripción PU.1 y niveles pues elevados de este octofactor de transcripción que es C-EBP alfa. ¿Ok? ¿Qué les voy a preguntar en su examen para diferenciación de acá? Estas dos. ¿Ok? Para su examen les preguntan el factor estimulante de colonias, granulocitos, y la interleucina número 3 es el que va a estar guiando la diferenciación hacia el progenitor de granulocitos. Ya que nosotros tenemos acá esta célula acá, este progenitor, pues necesitamos lo mismo, que nos vayamos para acá. Pero la gran diferencia es que acá vamos a tener muchos linajes, vamos a tener linajes distintos y esos linajes distintos van a necesitar de un ambiente distinto. Y lo vamos a dividir en tres, ¿va? Uno para acá, yo creo que el otro más para acá para que tenga espacio y este para acá. ¿Ok? Vamos a hablar de el que para muchos es el más importante en cuestión de nuestra defensa, es el que nos da
pie a que nosotros entendamos ciertas patologías, que si nosotros leemos una biometría y veamos esa célula, digamos, Dios mío, me estoy muriendo, tengo neutropenia. Bueno, ya les dije ¿cómo se llama? La célula, y es el neutrófilo. El neutrófilo también va a tener su propia clase especial ya en el bloque. Pero bueno, este neutrófilo es la más abundante. El cuerpo le encanta tener esta célula neutrófilo, ¿va? Y por lo mismo de que le encanta tener esta célula, va, donde dejé mi verde, por lo mismo que les estaba diciendo que les encanta, pues va a ser la más abundante, ¿va? Del 50 al 70% de las células totales que vamos a tener, de todos los leucocitos que vamos a tener, pues los neutrófilos van a ser los que más van a abundar. Y estos neutrófilos están preparados para que fagocitar. Ese es el objetivo principal de los neutrófilos. Su objetivo es comerse y eliminar ciertos microbios, eliminar ciertas proteínas, ciertos antígenos que nos hagan daño. Ese es el objetivo del neutrófilo, defendernos, montar la primera respuesta inflamatoria cuando nos sentimos agredidos, cuando hay un agente lesivo. Y bueno, ¿cómo le va a hacer el neutrófilo? Que bueno, ¿cómo le va a hacer para poder eliminar todo esto? Y eso lo va a hacer mediante sus gránulos. Ok, vamos a tener acá uno. Bueno, más fácil, vamos a ponerlo con otro color para que ustedes se den cuenta. ¿Qué color hemos utilizado? Vamos a utilizar y tenemos que utilizar estos. ¿Va? Y vamos a dibujar 3 gránulos. 1, 2, y también vamos a tener este, ¿va? Esos van a ser los gránulos que va a presentar el neutrófilo. Y bueno, estos gránulos los vamos a dividir mediante colores. El color morado van a ser gránulos azurófilos, ¿ok? Gránulos azurófilos. Después de ellos vamos a tener a los gránulos secundarios, y estos secundarios los vamos a poner con este otro color. O también se puede llamar como específicos. Y ya por último vamos a tener otros gránulos que se van a llamar gránulos terciarios o de gelatinas. Gelatinas. Y pues bueno, todos estos gránulos pues existen por una razón, ya que todos van a tener una función, y dentro de esos gránulos van a existir ciertas sustancias que pues obviamente nos van a ayudar a defendernos. En el caso de los azurófilos que estamos acá de color morado, ellos van a tener la actividad microbicida más potente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con microbicida? Me refiero a que tienen el objetivo, estos gránulos, de matar microbios, ¿va? Los gránulos azurófilos son los más microbicidas. Y entre sus ejemplos más famosos, pues vamos a tener a la mieloperoxidasa, y podemos tener también a las defensinas. ¿Va? Recuerden, los gránulos azurófilos, los gránulos azurófilos, dentro de ellos van a tener a la mieloperoxidasa, van a tener a las defensinas, también pueden tener, pues no sé, pueden tener a la elastasa, pueden tener catepsina G, etc. Eso lo veremos más adelante, ¿no? En el video específico de los neutrófilos, pero pues la mieloperoxidasa, las defensinas y todas esas que les mencioné van a tener una actividad microbicida bastante, bastante potente. ¿Para qué? Para poder eliminar a el microorganismo que nos está haciendo
daño, ¿ok? Entonces, van a destruir bacterias, van a destruir hongos dentro del fagolisosoma. Esa palabra, recuérdenla, la veremos mucho, mucho más adelante, pero recuérdenla. Se comen los neutrófilos, ¡pum!, lo meten en una vesícula y dentro de esa vesícula los eliminan con sus gránulos. ¿Para qué va? Y bueno, también vamos a tener a los específicos. En el caso de los específicos, estos se los puse con este color, que creo que es como un rosa, no sé qué color será. Pero bueno, estos también van a participar en la defensa antimicrobiana y van a regular la respuesta a la respuesta inflamatoria, ¿no? Van a crear un ambiente inflamatorio. ¿Cómo cuál podría ser? Acá vamos a poner la lactoferrina. ¿Ok? Ese es el ejemplo más clásico. La lactoferrina se encuentra dentro de los gránulos pues, específicos del neutrófilo y su función es limitar el crecimiento bacteriano, en pocas palabras, ¿no? Y ayudar a otras funciones como el estallido respiratorio. Y bueno, ya por último, vamos a tener a la gelatinasa, que es el gránulo terciario que veremos en el caso del neutrófilo, y lo que van a hacer pues es degradar matriz extracelular. ¿Para qué va? Entonces, ¿qué va a haber dentro de los gránulos de la gelatinasa, estos gránulos terciarios del neutrófilo? Pues vamos a tener gelatinas. Gelatinasa y también vamos a tener otras ay, que siempre me cuesta como decir esa palabra, pero metaloproteinasas, ¿ok? Esas metaloproteinasas que pues lo podemos poner así, vamos a poner acá MMP, la más importante en este caso sería la 9. MMP9 son metaloproteinasas que lo que van a hacer es degradar matriz extracelular, ¿ok? Y eso, en resumidas cuentas, son los neutrófilos. También tienen la capacidad de las NETs, que son trampas extracelulares de neutrófilos. Muy importantes cuando hablamos de temas de citotoxicidad, muy importante cuando hablamos de temas de destrucción de ciertos microorganismos. Ya los veremos más adelante, ¿no? Pero son unas redes, digamos que el neutrófilo lo que hace es que está una bola, o sea, imagínense una bola, una célula, esa célula ¡puc!, rompe, por así decirlo, su membrana y deja salir su contenido. Eso se va a ver como una red de telaraña, ¿ok? Y ahí van a atrapar a quienes, a los microbios. Pero ya haremos un video específico de eso. Pero recuerden lo que las NETs son parte de los neutrófilos. ¿Y cuál es la función principal del neutrófilo? Es la fagocitosis. Muy, muy bien. Ahora vamos a ver a otra célula importante, que es esta de aquí abajo. Esta otra célula, a diferencia de nuestro neutrófilo, que, se me olvidó ponérselos, necesitó del factor estimulante de colonias de granulocitos para poder derivarse a esta. Esta otra de acá no necesita de esta. ¿Por qué? Porque queremos crear otra célula, necesitamos otro linaje. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en este caso? Pues a la interleucina número 5. Si ustedes ven la interleucina número 5 después de un progenitor de granulocitos, rápidamente, así, pero rápido, tienen que pensar en el eosinófilo, ¿va? El eosinófilo es una célula, nuevamente, de origen mieloide que proviene de un progenitor de granulocitos. Y este eosinófilo va a estar relacionado con ciertas funciones. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Pues van a tener que ver contra
helmintos, es decir, parásitos. La función principal del eosinófilo es protegernos de agentes parasitarios, como los helmintos, aunque también tienen que ver en respuestas de alergia. Este tema de alergia será algo que veremos hasta el tercer bloque, no se preocupen. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hablar del eosinófilo es su función que va a tener en cuestión de la respuesta contra el helmintos. Porque hay algo muy importante. No todo se puede fagocitar. Hay cosas muy, muy grandes en donde el neutrófilo dice, no puedo. Y por eso nuestro cuerpo es bello y precioso, y creó una célula llamada eosinófilo. ¿Para qué? Pues que puede combatir aquellos parásitos que están increíblemente grandes, ¿ok? Lo hace mediante citotoxicidad. Esta de acá va a secretar ciertas proteínas que van a hacer, ¡pum!, daño directo a ese parásito, a ese helminto, ¿ok? Eso quiero que lo recuerden. No todo se puede fagocitar. No siempre se puede hacer eso. Entonces, por eso tenemos otros mecanismos que nos ayudan a eliminar aquello que no se puede comer. Que si toxicidad mediada por anticuerpos, que si con ayuda de eosinófilos, ya lo veremos. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser el eosinófilo para matar ese parásito que está gigante? Pues va a secretar ciertas proteínas que van a ser tóxicas. ¿Y con qué lo estamos poniendo? Pues vamos a ponerlo con este color, ¿ok? Con morado voy a poner las proteínas que son tóxicas, que les hacen daño directo a los helmintos. La primera es la MVP. Por sus siglas en inglés, significa proteína básica mayor. Esa es una proteína que le es tóxica y que hacen daño directo a los helmintos. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos a la EDN. Por sus siglas en inglés, EDN significa neurotoxina derivada del eosinófilo. ¿Ok? Tóxica. Siguiente, tenemos a la ECP. ¿Qué significa ECP? Por sus siglas en inglés, es proteína catiónica del eosinófilo. ¿Va? Ya llevamos 3 y estas 3 son tóxicas. Y ya por último tenemos a la, vamos a ponerla acá arribita, peroxidasa eosinofílica. Y bueno, esas 4 son tóxicas para helmintos. Ese es el arsenal que nos va a proveer el eosinófilo. No hay nadie ahorita, ¿verdad? No. Esas son las, ¿cómo se llama? Estas son las, pues sí, las herramientas, el arsenal, las balas que tiene el eosinófilo para poder, pum, dispararle a ese parásito enorme. ¿Va? Ahorita quiero que sepan eso. Quiero que sepan que gracias a la interleucina número 5, nosotros podremos hacer que nuestro progenitor de granulocitos se diferencie hacia nuestro eosinófilo. La función del eosinófilo tiene que ver contra la defensa del mintos en fenómenos de alergia. ¿Y cómo le hacemos para derrotar a estos helmintos, para matarlos? Pues tenemos ciertas proteínas que se encuentran dentro del eosinófilo y el eosinófilo lo que hace es secretarlas. ¿Cuáles? Peroxidasa eosinofílica, MVP, proteína básica mayor, EDN, neurotoxina derivada del eosinófilo, SP, proteína catiónica del eosinófilo. ¿Va? ¿Dudas hasta ahí acerca del eosinófilo? ¿No? Bueno. Y ya solamente nos quedan 2 células. ¿Alguien sabe qué célula nos faltan? Vamos a hablar de 2 células. El basófilo. Muy bien, el basófilo. ¿Y cuál es la otra que nos falta? El mastocito. Muy, muy bien.
Y estas dos están muy relacionadas entre sí. Muchas veces van a ver que el basófilo es como, no sé, la hermana fea o el hermano feo que va a tener el mastocito, porque va a tener funciones similares, pero no lo va a hacer tan bien como lo hace el mastocito. ¿Va? Entonces, progenitor de granulocitos, lo que va a suceder ahora es que nosotros vamos a llegar a tener otro progenitor. ¿Cuál va a ser este progenitor? El progenitor va a ser BMCP. ¿Qué significa BMCP? Significa progenitor común del mastocito y del basófilo. Y con eso nos vamos a guiar. ¿Por qué? Porque vamos a ir para acá y nos vamos a ir para acá. Primera célula que vamos a tener acá arriba y acá vamos a tener. Si yo o en su examen ven a la interleucina número 3, recuerden, si ven a la interleucina número 3, rápidamente tienen que saber que estamos hablando de el basófilo. ¿Va? Y si ustedes ven en la parte de aquí abajo, si ustedes ven una respuesta donde se esté mencionando a quién, SCF, ustedes rápidamente tienen que saber que estamos hablando del mastocito. Y con eso tenemos todas nuestras células. ¿Ok? Muy, muy sencillo. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones que van a tener estas células? ¿Cuál es la función que va a tener el basófilo? ¿Cuál va a ser la función que va a tener el mastocito? Y la respuesta es sencilla. Alergia. Tiene que ver con la alergia, tiene que ver con procesos de vasodilatación, tiene que ver con procesos relacionados con lo que acabo de mencionar. Entonces, la función de el basófilo, vamos a poner que lo que van a hacer es amplificar la respuesta alérgica. Entonces, amplificar, amplificar la alergia. Esa es la función principal del basófilo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a amplificar la alergia, van a amplificar la inflamación alérgica. Eso es lo que va a hacer el basófilo. Y el mastocito va a tener funciones un poco más específicas, va a tener funciones más relevantes que lo que es el basófilo. ¿Por qué? Porque dentro del mastocito va a tener, nuevamente, así como lo usamos esta analogía, va a tener un arsenal impresionante para poder llegar a causar distintos efectos en distintos tejidos. Y dentro de esta va a tener a la famosísima, lo puse acá, histamina. ¿Va? Yo sé que ustedes han escuchado bastante acerca de la histamina y pues bueno, la función principal que va a tener el mastocito va a ser la reacción alérgica. Entonces, aquí. Reacción alérgica. ¿Va? Esa va a ser la función principal que va a tener, pues, el mastocito. Va a aumentar la permeabilidad, va a causar vasodilatación, puede causar broncoconstricción y obviamente este mismo mastocito puede decirle a una célula que tenemos por aquí, por favor ven, porque hay alergia. ¿Cuál creen que sea esa célula? Exactamente, el eosinófilo. El mastocito también puede atraer, pues bueno, a esta otra célula, a este otro
por así decirlo, hijo del progenitor de granulocitos, que es el eosinófilo. Entonces, dentro del mastocito tenemos, o sea, también tenemos a la histamina, podemos tener heparina, vamos a poner acá, heparina, y otro ejemplo que podemos tener es la triptasa. Todo esto es para generar una reacción alérgica. O, ¿qué más? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, vasoconstricción, atraer otras células. Y cuando hablemos de inflamación, de toda la respuesta inflamatoria, van a ver que los mastocitos tienen una función sumamente importante. ¿Va que va? Ahora, todo lo que hemos visto aquí se supone que sucede en la médula ósea. Y la respuesta es sí, a medias. ¿Por qué? Todo esto, médula ósea, neutrófilo, monocito, sinófilo y este de acá, basófilo. El único de aquí que, ojo, mucho ojo con esto, va a qué? A migrar a los tejidos periféricos para poder. Ay, creo que me mandaron. No, pensé que quería entrar. ¿Ok? Entonces, este de aquí, el mastocito, va a migrar a tejidos periféricos. Y es ahí donde se va a encontrar. Y en los tejidos periféricos es donde va a poder completar su maduración. ¿Ok? Y pues bueno, ahí es donde van a actuar también, en los tejidos periféricos. Ahí se va a encontrar nuestro mastocito. Y pues bueno, esas son las células del linaje mieloide que vimos el día de hoy. Acuérdense, los eritrocitos y las plaquetas también son de origen mieloide, pero pues en este primer bloque no tienen una relevancia bastante importante, entonces las dejamos a un lado. Que bueno, les puedo grabar un video, les puedo hacer un resumen de eso sin mayor tema. Pero pues bueno, acá tenemos nuestra célula hematopoyética, que todo comienza de aquí. Estos marcadores de superficie, los más importantes, factores de transcripción, características, célula hematopoyética, progenitor mieloide común, progenitor de monocitos y de granulocitos, progenitor de granulocitos, progenitor de monocitos, monocito, clásico, no clásico, macrófago, M1, M2, macrófago derivado del desarrollo embrionario, se autorrenuevan, ¿ok? Hígado, células de Kupffer, células del sistema nervioso central, microglía, piel, Langerhans, pulmón, alveolares, células dendríticas derivadas de monocitos, se presentan antígenos, ¿ok? GP, progenitor de granulocitos, neutrófilo, fagocitosis. ¿Cómo? Con sus gránulos acirófilos supermicrobicidas, mieloperoxidasas, defensinas, específicos, también apoyan a la, ¿cómo se llama? A crear este ambiente inflamatorio y apoyan a también ser microbicidas. Lactoferrina, un ejemplo. Gelatinasa, ese es tu tercer gránulo, terciarios, de gran matriz extracelular. Gelatinasa o la metaloproteinasa número 9. Progenitor común de mastocitos y basófilos. Basófilo, amplifican la alergia, la inflamación alérgica. Mastocito, participan en la reacción alérgica. ¿Cómo? Histamina, heparina, triptasa. Y es el que migra a tejidos periféricos para poder terminar su maduración. ¿Va? Eosinófilo, peroxidasa eosinofílica, proteína básica mayor, neurotoxina derivada del eosinófilo, la proteína catiónica eosinofílica, que es lo que hacen daño contra el mintus. Y eso es el linaje mieloide. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? Listo. ¿Ninguna duda? Muy bien. ¿Ok?
A ver, denme chance porque les quiero enseñar algo en la computadora rápidamente. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan sin eco? Ok, ya vi el like. Ok. A ver, a ver, a ver. Entonces, vamos a hacer esto. Make co-host. Ok, ok. Vamos a... Miren, ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Miren. Entonces, vamos a enseñarles rápidamente el resumen. A ver, ok. Ah, entonces, estamos aquí, nuestra página, entramos acá y nos vamos a inmunología. Como bien les había dicho en el video, aquí nos va a aparecer los repasos. Por ejemplo, acá tenemos lo de inmunología bloque uno, respuesta inflamatoria aguda y crónica. Pues la neta no me acuerdo. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pues le ponemos que difícil, ¿no? Y ya, en unos días nos va a avisar otra vez que si ya lo estudiamos para poder ponerle, ¿no? Y bueno, acá, músculos del cuello, pues no me acuerdo, mañana. Eso es lo que les había mencionado, ¿no? También acá está nuestra versión de noche. Y vamos a leer rápidamente esto de células de linaje mieloide. Acá está el concepto umbral, lo que les mencionaba es una pequeña introducción al texto, eh, lo que les estaba diciendo, ¿no? El blanco cabe dentro de un fagocito, si cabe, fagocitosis. Si no cabe, pues obviamente degranulación extracelular y cooperación tipo 2. Esto ya lo vamos a hablar más adelante. El sentido evolutivo, todo lo que hablamos está aquí resumido, ¿no? Aquí está. Célula madre hepatopoyética. Ustedes cuando pasen su cursor o cuando le hagan clic a estas que vean en azul, les va a aparecer qué significan, ¿va? Entonces, factor de transcripción P1, progenitor mieloide común. Y así vamos a ir. Miren, está todo el detalle molecular. Pum, pum, pum. Los fagocitos, velocidad frente a persistencia, lo que les había mencionado, 60%, 50-70% de los leucocitos totales, gránulos primarios, gránulos secundarios, yo les agregué también ahorita para la clase los gránulos terciarios, para que esté un poco más completo, y bueno, estos los receptores de reconocimiento y opsoninas se verán en la clase de fagocitosis. No confundir METs con efagocitosis, eso es claro, ya lo veremos en el video específico de los neutrófilos. Y esto, recuerden, no todos los macrófagos son proinflamatorios. ¿Por qué? Porque tenemos M1 y M2. ¿Va? Aquí nuestro microdilema, ¿los macrófagos alveolares del adulto se reemplazan continuamente con monocitos? No. ¿Por qué? Porque se renuevan, se autorrenuevan, recuerden.
¿va? Acá también está esto. Pueden originarse el desarrollo fetal y autorrenovarse. Kupfer en hígado, microglía, Langerhans y todas estas, ¿va? Acá está una pequeña tablita de los M1 y los M2. Acá están todas las características del mastocito basófilo o sinófilo. Otro microdilema. Las reglas que tenemos, el tamaño y el nicho del blanco condicionan la estrategia. Si el microbio es pequeñito, nos lo comemos. Si es grandote, pues lo matamos con citotoxicidad mediada por así decirlo, el eosinófilo. M1 y M2, ya lo vimos. La de granulación, esto lo veremos más a fondo en el tema de mastocitos. Y opsonizar no es matar, ya lo veremos también en el tema de macrófagos, ¿ok? Y en la enfermedad granulatosa crónica, esto de aquí es una enfermedad que falla que sucede porque no tenemos una enzimita, que tenemos esta de acá, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una enzima, nos podemos propensos a tener ciertas enfermedades. Este de acá es súper preguntable y lo veremos también en la clase de fagocitosis. Aquí hay ciertos medicamentos para que ustedes lo recuerden, también se verán en las clases. Filgastrina, que es para esta de acá, que es el factor estimulante de colonias, en pacientes con neutropenia, que es muy, muy común en aquellos que están recibiendo algún manejo oncológico. El omalizumab, esto también tiene que ver con agentes alérgicos. Y pues bueno, acá Mycobacterium tuberculosis y mutaciones S-KIT, lo que les mencionaba, mastocitosis. Acá tenemos un quick review del tema, ver la clínica y nos regresamos. ¿Ok? Ese es el resumen. Y este resumen, que aunque yo se los estoy enseñando aquí en la plataforma, se encuentra acá, en el introductorio. Aquí lo tienen. Y listo. Es el mismo resumen. El mismo resumen para que ustedes lo lean. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar el share. Stop sharing. Stop.